Hola chat, hola gente, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Perdieron la humildad? Cuando quieran nomás ya, mercenario Coque. Lo que es cuando te vas a Tigosport y ni bola ya no van por acá. Qué mentira que son, che muchachos, ¿por qué son tan mentirosos? Sí. Había dos opciones. ¿Quieren que les diga cuáles eran las opciones? No hacer el programa hoy. ¿Y nosotros qué dijimos? No. Hoy hay que hacer el programa. Así estoy muy fachero, ¿eh? Coque, ya te hiciste la llamada para que venga Capazo. Confíen. Vayan nomás ya a su tío por, ya llueve la plata, ya no somos nada para el chat. Mentira. Mentira. Qué mentirosos que son, muchachos. Basta de ser así. Agarrar el micrófono y el levantar. Siempre levanta, doble. Hola, Nelson. Ahí está, ahí va, como diría Nelson. Ya llueve la plata, ya no Hola. somos nada del chat. Hola, Marcos. Hola, señor, ¿cómo le va? ¿Cómo están todos? Arrancando un programa más, que es cierto lo que decía Coque. Era o hacer desde las 1, desde las 13, o no hacer directamente. Y nosotros dijimos, bueno, hay que cumplir con el chat, hay que hablar sin ningún tipo de restricciones. Y bueno, el día de hoy teníamos el programa nada más y nada menos que en Tigo Sports. Así que ya saben. Hoy conéctense todos, ya llueve la plata. No, vamos todo desde la grada. Esto no puede ser. Humildad ser. ¿Por qué humildad, chat? ¿Por qué humildad? Nada que ver. Nada que ver. Nunca se perdió la humildad. Y por eso es que estamos en Tigo Sports. Así que por eso Y nomás. nunca se va a perder. No, nunca. Nunca se va a perder. Nunca. Así que muchachos, hoy les esperamos a todos a las 9 de la noche. Por Tigo Hora Sport. paraguaya. Hora paraguaya para ver Pasión Estudio. Dice, tiembla Nelson, su equipito está tambaleando y Guaraní le sopla el cuello. Cero humildad. No, chat, no es así. No, hay toda la humildad, como siempre. Asado para el chat, soy Coque, dice Marcelito. Bueno, muy tarde ya, dice, no, la pucha. Pero hoy prendimos a las 1. O sea, ustedes se imaginan que este era el horario que antes hacíamos. Cierto. ¿Se acuerdan? Le mal acostumbramos nomás. ¿Se acuerdan? Pasamos allá. Pasa, no, ya pasó. Miente más que mi ex, dice, una joda, lo de Sosa se fue 6 meses y vuelve otra vez, yo creí que tenía hambre de ganar Y no, es ni su su lugar culpa, en mano, Europa. no No, pero no carajo. juega, no, es como su culpa. Desde mi No juega, punto de no, vista. no le hace jugar, que es distinto. Es más, está cerca de venir al Palmeiras. Jugó y metió gol. Lo que jugó bien. Sí, lo que jugó bien, pero lastimosamente no lo tiene en cuenta el técnico. La verdad, es muy triste. Ya hubo el asado. Che, ¿y cuándo el chat va a dar un asado para nosotros, por ejemplo? Cierto. Ustedes no tenían que preparar un asado acá hoy ya para felicitarnos. ¿Y después? Cierto, nosotros ¿Dónde le está el regalamos asado, chat? le regalamos todo y ustedes no... ¿Y el asado? No nos hacen asado, no nos hacen bim bum bam. O Nada, sea, el Estelo. único que se merece acá asado del chat soy yo. ¿Por qué, Hugo? Porque yo no he visto que ustedes hayan donado subs todavía. ¿Y? Y espero que en algún momento le den algo a la comunidad tan feliz. Pero vos sabés que toda esa tan plata hermosa. no le damos a la comunidad. Todo esto es para que vos te vayas contra Brasil. Así así, güey. O sea, ¿vos te vas a contra Brasil? Él se va. Va, estás loco, me la madre. Mira, me da cerro. No. Plantado, no Maracaná. Jaime era tu cerro porteño. Sí, en Río ¿qué va a ser? ¿O no va a ser en Sao Paulo? No sé, yo no sé quién se va. ¿Sao Paulo para mí qué No, es? qué sé yo no me voy, amigo. Sí, y Sao Paulo es peor otra vez. Ahí es el tema. Ahí el purete. Ahí con remera de cerro vos no tenés que pisar, ¿eh? No, pero. Si yo me voy a Brasil. Tranquilo. No. Tranquilo. ¿Vieron que...? Che, Franco, ¿cuándo la limpieza en cerro tipo limpia? No sirve Olimpia eso. está haciendo una limpieza, No ¿eh? funciona. Macanada, no es lo que le pasó a Cerro que después le terminaron demandando, aunque sea de mutuo acuerdo. Ojalá no le pase a Olimpia. Ojalá le pase a Olimpia para que aprendan también ya. Hola, No Belén. le va a pasar. Polémica. ¿Cómo estás? ¿Polémica? Sí. Mucha Claudia, polémica ¿qué ya. compañía? ¿Qué tal? No, no, Estoy emocionado. tranquilo, hermano. ¿Cómo ¿Vos estás emocionado? Tranquilo, estoy. Che, ¿qué te pasa? Más tranquila ya. estar en el programa Muy hoy? chill de cojones ya. No, pues tomé la presión Lo que de estamos en la hecho. mesa. ¿Qué tal, pio? Y 10-8.
Medio bajo ya. Muy bajo ya. Medio bajo ya. No está bien eso. Y 12, Mal 8, mal no. Ah. Pero medio bajo está. Ah. Pero mejor tener. No, tampoco tan bajo. No, Bien. no pasa nada. Bien estoy. No me favorece este remera. ¿Qué te iba a decir? No, te iba a decir hoy día gris, remera gris. No, a mí me gustan los días grises. Me ¿Sí? gusta mucho la lluvia. La el lluvia. frío que ya viene. Sí, Home Sí, Santa ya. por fin. No, estábamos haciendo algunas gestiones. Gestiones, ¿cómo tiene que ser? Sí. Gestiones. Se vienen Hoy le van a cositas. ver, justamente ya adelanto, a las 3, conéctense a nuestro programa Sportivísimo. Bien. ¿Nuestro? Claro, estamos metidos por ahora, boludo. Ah, pero Sportivísimo es otro, ¿verdad? Sportivísimo es otro donde van a estar Ahí lo que ustedes. vamos Bueno, Bueno, muchachos, a las 3 de la tarde vamos a estar con Belén en Sportivísimo. ¿Cierto? Epa. Termina acá y ya nos vamos camino para allá para estar en vivo en Sportivísimo. Espérame un ratito. Oliver Recalde dice, ¿cuándo desafío fútbol versus Olimpia Media? Ah, bueno, eso yo quería decir. Eso quería decir, ¿eh? Pero dejana que Olimpia- Oliver Recalde diga. Oliver Recalde de Olimpia Media. Saludo para Oliver Recalde. Mira cómo voy a traer a su gente este tipo. No, No, pero, mi gente es tu gente también, Marco. pero somos vienen a todos, vernos. somos y- somos y- todos. Hasta Franco también. Viene a vernos y compa. Franco, Vamos a jugar. Es más, Ya, guave. Pero ¡Qué grande, Triki! Vamos, fuerza, Pero Coque, papá. Pero- ¿de qué lado va a estar? yo prefiero la muerte física y moral antes que jugar en la No cancha era olímpica. esa parte. no vamos a jugar en la cancha Porque la vez Olimpia. pasada estaban armando aquí ahí partidos. Yo no. Triki. Jamás me. No, Esperamos pero su camiseta, primero, Triki. primero que Ahora cuando nada, jugaban un partido de ahí, yo primero que prefiero nada no vas a poder entrar a No voy a jugar poderlo. ahí. Gracias. De una, eso ya te voy Prefiero a la decir. muerte moral y física. Pero sí, Olimpia Media, aceptamos el desafío. Yo soy ¿Y Roque dónde va a ser el 2002. partido? Yo le voy a romper la pierna a Guido. Sí o sí. Ay. loco. Pero vos no sos Ya, ya. arquero. Guido se va a romper la Sí. pierna solo. Vas a salir. No. Son muy malos. Así no con Guido, ¿eh? Yo, no, el tipo juega rugby, así que no. Sí, ese no, es el loco. es lo más posible que él El nos señor- rompa a todos nosotros, ¿eh? Espera, ¿puedo una consulta? Sí. El señor Dan juega. Sí. Sí. El mejor de todos nosotros. Es más, yo te voy a decir algo, la cabra Dam Ah. viene sin una rodilla. Nos baila todo. Roque 2002 lesionado. Fernando Fernández. Sí, pero ese es por un equipo. Sí, yo veo en qué voy a jugar si jugamos. Y Un tiempo. Así va a ser. Es que tipo un Que partido el así de- es. Yo el pensé que vos tenías retiro de preferencia Coque de ya tu era un laburo de hace tiempo. más de 2 años, ¿verdad? ¡Andátela! Yo pensé que le prefería tu laburo de hace 1 año, 2 años, 3 2 años ya casi. años. Mira, Ana. No, pero podemos hacer un tiempo y un tiempo. Pero vos sos original. Claro, si vos sos un gran traicionero. Originario de... Bandido. Original. ¿Será la despedida de Coque? Mira No, qué onda. no. Se por- adelantaron. No. Aguatero por derecha, Coque. Arquero con Aguante buzo. pasión, dice... Pero Bueno, si aceptamos el desafío. Yo quiero jugar. Sí. Dale, pues. Dale. Yo quiero Así jugar. auto. Yo quiero jugar. Así auto. Y sí, Ahí, porque Romy. Romy va a jugar con ellos luego. ¿Quién vio de Romy? Ah, Romy, Ah, la Romy, integrante sí. de Mi compañera de Olimpia Media. Media. Pele todito así. No, ¿por qué romperle? No. Bueno, forma de sí. 2 rubias por Partí, equipo. partí. No, una rubia por equipo. Ay, que te dijo rubia. No, Con orgullo. y yo soy rubia. Con orgullo, Yo soy rubia, siempre fui rubia. Ella es rubia natural encima, no es rubia de mentira. Criatura. ¿Sabes lo peor de todo? Que él quiso farrearte porque pensaba Sí, que vos no claro, eras rubia claro, natural. y está tratando Él de pensaba tapar que vos- nomás, entonces, claro, sí, Él le pensaba que vos conozco. eras teñida. Le Así conozco que a Con Marquitos. buzo va a ser Hazard, Coque juega. Muchacho, ahí está, ¿qué dice? Seguro va a jugar con Zapac. Y seguro. Atendé, ¿qué es lo que va a decir? Y seguro. ¡Eh! Nos vamos a encontrar en el concierto Green Day. Saluda a la gente que 5 que trabaja conmigo, le quiero mucho. Qué boquete blanco de Gerard. Este es mi celular. Ay, Bueno, ay, a ay. las 3 en 2 Ah, ya horas. no hay celular. He pedido una Mándala a Franco. consulta. A las 3 tenemos que estar ya ahí. Sí. Ah, hay móvil, hay móvil. ¡Hay móvil! Sí. ¡Ah! Porque si no... Dios. Si no, te quedaba- Entonces no, vamos a irnos todos juntos, me parece, por el raudal que se está ¿Y produciendo. por qué no hacemos un desafío Cerro Limpia dentro de Hola, Pasión? Pasión. hola. la camioneta. ¿Cerro limpia dentro de pasión? Anda, ven. Sí, pues. Pero... ¿En serio? ¿Eh? ¿En serio? Sí, Sí, sí. porque mejor. Sí. No, pero a las 3 tenemos que estar ya ahí o cómo. A las 3. O sea, antes tenemos que salir. Claro. Antes, o ¿Comiste, sea, a las sí, Ah, por lo menos. a las 14 horas, a las 14 Sí. horas. Ya almorcé, Dan. Ya, bebé. No, 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 fútbol. Bueno, hablemos de lo que tenemos que hablar, ¿eh? Vale. Cheque, mucha movida. ¿Empiezo yo? Empezá ya. Pollo Recalde están diciendo que puede venir a Olimpia. Espera, no, pero espera. ¿Por qué hace? Están Sí, es que cerreando. es que están diciendo eso en redes sociales. Están haciendo la gran cerro. Espera. José Barrio. No, ¿cómo que José Barrio? Jamás. Yo estoy diciendo lo que vi en Twitter.
Yo en Twitter vi que los perros estaban diciendo que el pollo Recalde podía venir a No, Olimpia. las- José Barrios, de Olimpia Media. No. Tampoco somos educados. Tampoco estés metiendo palabras en mi boca. No, epa. Epa. Reyes muertos. No, realmente estábamos viendo la información. Ah, Justamente, yo te hablo del en pollo Ñandotí- Recalde hoy. En Ñandotí salió la información. Porque habló Pollo Recalde y habló sobre una situación económica con el Club Olimpia. Ujú. Que Olimpia. ODB Olimpia, pero bueno, es algo del jugador con el club. Pero sí podría darse una posible vuelta. Para mí, yo no sé cómo está. Yo no sé cómo está. El Pollo año Recalde. pasado, Sí. en el Brasileirão, o sea, en la Serie B, Sí. de 29 partidos hizo 4 Le goles. llamamos a un especialista del pollo Recalde. Pollismo se llama. Pollismo. Sí, o sea, No, pero no, bueno, no sé ¿cuál- si es pollismo, pero estadística, me Ya decís? sé quién es Sí. pollismo, ¿eh? Yo creo que es pollismo. Este es un fanático del pollo Recalde. Yo no sé si en Twitter es la misma persona. Yo Pollismo. creo que es. Y le preguntaba cómo está el pollo. Porque esta es la persona que nos va a decir si está o no está bien pollo Recalde. Ok. Es literalmente el tipo más fanático. Yo conozco el pollo. Le suba sus historias una vez al mes. A ver. Del pollismo. El pollismo. Vamos a ver si atiende el pollismo. O sea, fanático del pollo Recalde. ¿Vos sos pollismo en Twitter? Ojalá sea pollismo en Twitter. Bueno, vos sos un gran fanático del pollo Recalde y yo sé tu fanatismo hacia él. Quiero que des tu opinión y cómo está el pollo Recalde, que me diga un poco en Brasil cómo anda. El pollo Recalde no está teniendo rodaje en Brasil. Pero nunca dejó de ser un jugador determinante. De hecho, fue un jugador clave para el ascenso del Ceará el año pasado. Fue clave Fue clave. para el ascenso Un Ceará. jugador clave. Tu opinión como olimpista y como fanático del pollo, ¿te gustaría la vuelta, no? Me encantaría la vuelta. De hecho, cuando el pollo Recalde salió del Club Olimpia, yo me indigné, o sea, me indignó la dirigencia por el hecho de que priorizaron su salida y se quedaron en el plantel jugadores como Walter González y Brian Montenegro. Mm, Tenés razón. Cierto. Muchas gracias. Estábamos hablando con el señor Curita, especialista en pollo Recalde. Gracias, Curita. Gracias, Curita. Gracias a ustedes. Chao, chao. Curita es fanático del Curita pollo de Fra- eso Recalde. es cierto. Él, mira que sabía, fue clave para el ascenso del Ceará. Se mea entonces Curita si viene el pollo No, Recalde. es que tiene info, por eso le pregunté, pues nosotros Viejo. sabíamos cómo está, pero según ¿Cuántos Curita, años tiene pollo? 33 años. 33 años. Ñan de Yara Ari. ¿Se banca? Bien. Che, vos andás. la edad del vos andás señor. viendo para mí que ese La edad del programa señor. de famosos que No, están cocinando, ¿eh? al profe le veo. Y por Hay un eso. profe de TikTok que no me acuerdo su nombre. Ah, el profesor de guaraní. Sí. O sea, que otro que me sale mucho es el profe Ginzo. Las matemáticas Son no- lo mío. No. ¿No? ¿Cómo dice? Las matemáticas son fáciles. Ese es el papá de Pati Hinzo. Pásame un poco el... Son los míos. Me encantaría. ¿Qué eres? ¿Este? ¿Este? Los dos. Acá Curita- está la Curita- planilla. ¡No! Curita No es especialista en pollo al espiedo. No, no, chat. Acá está. Pero ahí. se banca o no, el olimpista realmente banca. Hay que escuchar el audio. La carita que metió Dan cuando pregunté si olimpista va. Es algo muy que se... Che, Dan, vos bancás que venga, que vuelva el pollo Recalde. ¿Cómo vas a bancar? Espérate, la core. Es algo que haría, ¿Cómo no? Es algo que haría Cerro Porteño. Es muy Cerro lo que está haciendo Olimpia de traer exjugadores con... ¿Por qué? Pero todo Es tiene muy que ser cerro. Es muy Es lo que cerro. todo de- es cerro. Es la jugada de mercado de todos los años de Cerro. Es como llamar a Churín. Es lo mismo que llamar a Pero Churín. para mí Churín vino Es lo a que Cerro viene. solamente porque sonó para Olimpia. Vean el comunicado de Cerro. Sí, ¿quieren que le lea? Yo tengo acá. A ver, ¿qué dice? A ver, comunicado oficial. Comunicado oficial de del... Cerro Porteño, música de tensión, Franco da Rosa, tirame la información. Demasiado tigo, ya estás. Bueno, se suman. Comunicado del jefe de lo que es el Departamento de Salud y Alto Rendimiento, Luciati, dice lo siguiente. No sobre Luciati, Luciati el jefe. No, nada, se suma más gente, más lesionado en Cerro Porteño. Gatito Fernández presenta un cuadro inflamatorio ocular leve con compromisos visuales, o sea que no va a comprometer tanto, pero está en reposo y control oftalmológico, no tiene un problema en el ojito gatito. ¿Seguir hablando? Esperemos que se recupere, ¿verdad? Esperemos No, que se pero recupere titular. gatito, ¿verdad? Y Aguayo presenta molestia en el muslo. Orlando va a ser titular en la selección. Perana tiene un problemita nomás el ojo que tiene chiquitito, leve encima, dice. En dos, No, tres veo semanas ya bien. está. Que me hago, el jugador José Colmán está ahora mismo en reunión con Juan José Zapac. Franco tenía razón con su lógica. Espera.
No, ¿en serio? No, pero ya no. Es que yo ya le sé al club. El club Cerro Porteño vive de ciclos. Yo ya hablé de esto. Yo ya entiendo. Yo te juro, yo ya le sé leer como un manual a la dirigencia de este club, Cerro Porteño. ¿No te gusta Colmán? ¿Dónde está? Mazatlán estaba en la México. última, después se fue el Mazatlán, estaba en Querétaro. ¿Puede ser? No. El club antes, o sea, la gente de Mazatlán pide que vuelva. ¿En México estaba? En México estaba, no sé si estaba en el Querétaro o en cuál club, no me estoy recordando. Mazatlán parece que era. No, Mazatlán FC. fue su club anterior a este. Y la gente de Mazatlán dice que vuelva Mazatlán, que vuelva Mazatlán. Pero no me acuerdo en qué club está ahora. No sé si Te digo. Querétaro, no. No, para mí que él sigue en el... No, la gente justamente del Bueno, te voy a decir. Mazatlán quería que vuelva. Josué Colmán está en el Querétaro. Eso. Yo lo conocía a Josué Colmán, yo me fui a Qué visitarlo a joven Orlando. que es. Yo me fui a ¿Cuánto visitar. tiene Josué? 26 años Ah, tiene. no, tiene muchísimo futuro Es aún, muy ¿eh? joven. Solo que fue muy temprano al exterior. Tiene 4 asistencias en 13 partidos. Les pido mil disculpas por estar con sueño. Ayer me quedé hasta tarde en este lugar para dejar y ultimar los detalles. Y hoy también me quedo hasta Sí, tarde. Marcos es un crack. Así ¿eh? que por eso, Mateo, Nuestro jefecito. sueño. No es que quiero ser mal educado y hablo mío casi. Pero bueno, 26 años. Muy ¿Él en joven. qué año? Ya ¿En qué- viene, mira. Más gente Olimpia Meta, de Olimpia Media. Mati Rotela, integrante del clan, dice, no me va a aguantar ese Franco. Está Dice. llegando. Vamos a ver, porque este culo... ¿Qué? Aguanta. Pum. O sea, ve el pollo. Espera, Cuchana. Cuchana. amigo, te regalás. No, pero Cuchana. Este culo aguante, dijiste. Pero Cuchana. Pero ve cuando Patiño te pone el cuerpo y pone su culo, ¡pum! Y le hace volar a la gente. Yo soy así. Pone el Yo cuerpo, pone, no Pone el pone culo el el tema. Ahí culo. acá está el power. Dios Le mete un caderazo y vuela a la gente. De La verdad. puta madre, Franco. Boludo, yo me pongo así de espalda. ¡Pum! Este culo La aguanta. madre, pasión clips de mierda. Pasión a los context. Ese realmente salió nomás. Me salió del alma. Pero es Ese le que salió. ese es mi... Es que es realidad. Esa es mi realidad, dice. ¡Mi realidad! ¿Sabes lo que pasa? ¡Hacelo, pasión! ¡Hacelo! Que mis piernas, No, cállate. en comparación a mi torso, No, cállate. son muy grandes. Y yo puedo utilizar eso como ventaja deportiva. Ahí está. Ventaja Fuera del área ¿Qué chica. era? Tener Fuera del una área chica. victoria y un empate encima. Deportiva. Chocamos por Belén. Bore. ¿Ves? ¡Pum! A volar. Me vas a hacer volar, pero yo tengo 46 kilos. 46 kilos de Sí, me vas a hacer volar. bolsa de papa, boludo? Me hace así, allá voy a estar. ¿Entendés? Y a Marco también yo le ya se volar una vez. Ya está, Walter. no necesito volar. Se entendió Leandro todo. volar. Oí más Hulk te están diciendo ahí. ¿no? Franco, ¿en qué esquina te solés? No. Voy a ser sincero. ¿Eh? ¿Dónde? ¿Cuál? Yo soy el que la gente de Ñemby de la municipalidad le pagó para su... No hablemos de esa cosa, no hablemos de esa cosa, Franquito, no hablemos de esa cosa. Eso no nos compete. La información ya. Sí, Eso no nos pásale el compete. celular, por favor, Nada que estamos que rompe hablando nada. Bueno, totalmente pelotudo. pero bancan o no el retorno de... José Colmán. de... Pollo. Yo quiero saber los olimpistas y los solistas si están de acuerdo con los retornos. Porque se habló en Olimpia también de Fernando Cardoso. De Fernando retorno. Cardoso ahora mismo está muy difícil. Sí, que Nelson justamente estaba contando hace unos días atrás. Sí. Y que hoy Bruno Pon también estaba tirando la data de que podría volver nuevamente al conjunto de Cano. Los olimpistas no están conformes con esos nombres que se hablan. Bueno, se hablaba primero el tema de Capazo, Sí. Cardoso y Recalde. El pollo. De esos tres, de que se están hablando, el olimpista, la olimpista, ¿está de acuerdo o no? Yo, de esos tres, les salvo solamente a Capazo. Franco ¿Solamente capaz? Solamente ¿Y Cardoso? No. ¿Por qué? ¿No te gusta? No, no me gusta, no me gusta. Pero fue sé que fundamental fue en el fundamental. 2023, ¿verdad? sé que hay hasta actualmente heridas dentro del 11 ideal de Olimpia con respecto a la posición que él Sí, dejó. Sí. Pero yo me animo a decir que Olimpia, el problema más grave que tiene ahora, bueno, es abajo y arriba. Y lo que debería de sanar rápidamente es, me parece que en la saga central. Mira un poco, Con acá Capazo. envían que el Club Querétaro hace 4 días despidió a José Colmán. Claro, que El libre. abogado Diego Tuma, Cerro le hizo una propuesta a Josué Colmán. Él quiere quedarse en Cerro Porteño. El club le tiró una oferta.
¡Epa! Acá dice hace 10 horas un tipo le respondió porque alguien comentó a dónde se va. Este tipo le dice, suena para irse a Arabia. Espera un ratito porque informa Bruno Pon, informa justamente A ver, el a ver. abogado Diego Tuma habló al respecto de Josué Colmán. La intención de Josué Colmán es volver a Cerro Porteño. Es muy fanático. Renunciaría a un dinero importante. Está muy cerca de volver. Mira. Acaba de reunirse con Juan José Zapac. Para el segundo semestre podríamos ver de vuelta a Josué Colmán vestir la del Ciclón. Mira, Franco. acá hago recuento de lo que yo había tuiteado hace Dale, ¿cuál es tu casi un mes recuento? ya. Franco es vidente. El ciclo de Cerro en todas las ventanas de fichajes. Una vuelta pseudo triunfal de algún exjugador. Totina amarilla, se cae el pase. Pasó lo de la vuelta, va a estar pasándolo de la vuelta. Vuelta de un jugador a préstamo que ya tiene nivel de titular. Vamos a ver con Fabri Jara, que seguramente va a sonar mucho Fabri Jara. Que va a ser lo más probable. Hicho Jara, van a leer por todos lados. Un 9 que promete ser la solución a nuestro problema y termina no siendo. En la ventana anterior fue Churín, anteriormente fue Chico. Va a venir un 9 que promete ser la solución a nuestros problemas y no es. Va a venir un 9 que nadie le tiene fe y va a ser la solución. Un jugador inchequeable que le fue bien a un equipo media tabla, que creo que ya sonaron muchos. Y un jugador de Guaraní. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Bueno, yo... Literalmente creo que predije una vez más el ciclo de Cerro Porteño. Literal, una vuelta pseudo triunfal. Totina amarilla se cae el pase a lo último. Vuelta a un jugador a préstamo que ya tiene nivel Cierto. titular. Ahora falta el 9 que promete ser la solución. El 9 que nadie le tiene fe. Jugador inchequeable que le fue bien a un equipo media tabla que sí o sí va a ninguno. Y un jugador de Guaraní. Giorgio da Rosa. Franco, Lo no hagas predijo. caso. Sabemos que No, el culo sí, tiene bueno. power. Soy el presi de Rubio Ñu. Un saludo al presi querido. ¿Cuál puede ser el jugador de Guaraní Julio que vaya? Salazar dice, ¿qué problema tiene Gatito y por qué estaría complicado para la fecha de eliminatorias? El tema es el siguiente, tiene Un problema Ojo. ocular. un problema Ahí ocular, está. una Pero- hinchazón pequeña, que es algo que se puede recuperar en una semana. Pero entonces no va a ser tenido en cuenta... ¿Por Alfaro? No, ¿Para la no. Copa mañana? Y sí. No, no creo. ¿Y Yo creo quién que va a mañana ser? está acá, obviamente. ¿Y quién es el otro arquero de Vos sí Cerro? que le llama el primo de Ordinarios. Gatito. Aria va a ser titular, pero el... Ya creo. Pero Gatito viajó. Orlando Gil titular, ya dicen de la selección, ¿eh? Fabio, ¿cómo estás? Estamos acá en vivo para Pasión. ¿Qué tal, Pio? Está Gatito. Vi que tenía una pequeña molestia ocular. Queremos saber un poquito si... Estamos muy preocupados porque queremos saber si llega o no llega para Paraguay, Fabio, ¿Cómo? querido. Y vos, como sos su primo, te preguntamos. Si podés responder, responde. Y si no podés, no importa. Fabriqui. Fabio. Sí, le conozco. Acá está. Ah. Nada, amigo. Queremos saber más qué tal está Gatito y si todo bien. Saludos a toda la gente de Olimpia Media ahí para todo lo que están viendo. ¿eh? Fabio Ahí es ya el primo están de comentando. Gatito que siempre le acompaña. Él es gringo, estadounidense. Ajá. Lo acompañó en París. No, es pico paraguayo él. Él es paraguayo, pero nació en Estados Unidos. O sea, vivió toda su vida en Estados Unidos. Medio gringo guayo. Él no hace Friki video. Fabi. Friki Fabi. Ah, sí, Fabi. sí. Paso, Eso, yo le le digo. recorre todo el país. buscando Hoy jugadores. vamos al entrenamiento de Palmeiras. Es un tipazo y él vivió mucho tiempo con Buena nosotros onda. allá en París. Estuvo mucho tiempo con nosotros allá en París con Nelson. Qué A él le loco. pregunté si está bien. Bueno, y entonces a mí con lo que me preocupa el arquero suplente de No va a Cerro. jugar versus Uruguay. Si es una Martinelli semana de va a ser el recuperación, va a titular. llegar Y el justo. suplente lo que vamos- Y vos decís que ahí, en ese caso, podría entrar Gil, ¿eh? Bueno, esto va a ser clip. Vamos. Atención. Esto es un buen clip. 13, Atención. 21. 13-21, conmigo la cabra. Coque habla para el país. Bueno, se confirma que hay una lesión de Gatito. ¿Será que eso complica o no que esté, o sea, que sea titular en la selección versus Uruguay? O ustedes, muchachos, le hago una pregunta a cada uno y al chat también, ¿optarían por Orlando Gil? Si Gatito se recupera de esta lesión que dijeron que es leve, será el que ataje. Pero si no llega en condiciones, creo que Orlando Gil debería ser el titular en la selección paraguaya. Es una lesión leve. Yo creo que Gatito debería llegar y respetar su titularidad porque si está todo bien en una semana se recupera. Me imagino un problemita al ojo. ¿Verdad? Yo creo que Alfaro lo va a esperar hasta lo último. Es el titular indiscutible, la opción, la primera carta de Gustavo. Es el arquero titular de la selección, así que quizás es algo mínimo, igual ya estarán cuidados y Alfaro tiene la plena confianza en él. Igual yo no descarto que el segundo arquero de la selección para al menos este combo sea Orlando Gil.
Mira, vos sabés, la gente está diciendo ahí, sonríe Carlos Coronel. No, olvídate. No. Digo, clip. Ya está diciendo, no. Titular tiene que ser Carlos Coronel. Ah, no, mentira. Mira, dice, preocupación, el experimentado golero de Cerro Gatito no viajará a Bolivia. Con Cerro por despegada. No. Para mí, Generaliza incertidumbre de cara a los partidos de Uruguay y Brasil. Coronel fue convocado. en la Coronel va a última, ser ¿no? si no está Gatito. A los 4. Espínola está sin ritmo, ¿eh? El de Yo- Libertad va a ir. Morini, ¿usted dice que va a ir? No creo. ¿Por qué no? Yo no creo que lo convoque a Mourinho. Yo creo que dependiendo de... Siento que hay heridas que sanar aún con respecto a la convocatoria de jugadores liberteños en esta camada de la selección. El tema- Post Copa América, digo. El tema es el siguiente, que para mí los jugadores no fueron, bueno, sí hay obviamente una responsabilidad, pero en ese entonces hubo una mala gestión de parte del director técnico a cargo, una mala gestión y entonces fueron expuestos. Para mí fueron expuestos, para mí Mourinho no tenía, o sea, tenía nivel, pero para ser, para ser arquero de la selección le faltaba mucho. O sea, no tuvo ni ese roce para ir. O sea, te cuento que le dicen, che, vos te vas a la selección y listo. No hubo un roce como ahora tiene, por ejemplo, Orlando Gil, que se lo llama, que ya está convocado justamente. Pero yo creo que Mourinho, para más adelante, puede ser una solución también. Ahora no sé, porque para mí ya está poblado. Es más, son los 4 que van a ser de vuelta convocados. Que va a ser Juan Espínola, va a ser Gatito, va a ser Orlando Gil y va a ser el señor Carlos Coronel. Y para mí no. Pero el orden a ver, el orden de importancia o de convocatoria, ¿cómo sería con respecto a los arqueros? Gatito Orlando. y Orlando ya en segundo lugar. Claro. O sea, el hombre de recambio sería básicamente por Orlando Gil. Esperemos que no pase nada en el caso que Gatito sea titular y no le pase algo, ¿verdad? Pero si es que sucede eso, el recambio sería Orlando Gil, ¿no? Yo creo que sí, porque es el que tiene más continuidad y el que para nosotros lo tenemos más presente, aunque este fin de semana estuvimos espectacular. Yes. No te voy a decir por vos, no te voy a decir lo que pasó. Te pensás que vas a ser arquero titular. Cierto. Orlando Gil. No. No sabes lo que está pasando. Y bueno, y dale pues, contá si tenés la primicia. Ahí va. ¡Habla en inglés! ¡Qué gringo! Ya. Dale, pues. No voy a ir acá, boludo. Thank you, man. Yeah, man. Thanks, man. Thank you, man, for the answer. De acuerdo, Lugo, estoy llamado Lugo. Gatito, Gil y Coronel, me parece que ese sería el orden de los arqueros y el cuarto Espínola. No coincido. Para mí sería Gatito, Orlando, Espínola, Coronel. Contanos ya. Nada. En inglés, boludo. No haga nada. Es que Al fin. suele tener cierto problemita con el ojo y es algo normal. Eso nomás. De verdad. Eso nomás. Tiene cierto problemita en el ojo que a veces se le inflama y ahora está súper bien. Mm, Y va a estar todo bien. Eso nomás. ah. O sea que... Le vamos a tener. Informa Franco. No, nada. Y Bueno, no se igual, burlen. igual el clip vamos a dejar para ¿sabes? Che, vos Clip también forzado. medio gatito también, ¿eh? Tenés Copio problema en el ojo, Copio boludo. inglés de Pero Chespi, vos sabés chat. que está de moda el orzuelo. Chat, yo no hablo bien inglés. Estos se burlan. A ver, Estos habla se un poco burlan. como hablaste. No. Thanks, man. Púrate te Claro, salió. Sure. Thanks, man. Thank you Amigo, for the answer. ¿cómo va a tener vergüenza? Solo unos pocos pueden hablar en inglés así como No, vos. todo el mundo ya puede hablar inglés. Thank you Y for the habla, pues. answer. Hoy en día ya es más fácil. Dale. No, no quiero hablar inglés. ¿A los cuántos boludo. años empezaste a hablar inglés? Eso no, Desde respóndeme. que nací. ¿A los cuántos años? Mi mamá me hablaba solo en ¿De inglés qué para que eras? aprenda. ¡Ay, güey, pete! ¡Salí de ahí! Ay, juez, vete, porque me Tirarlo. por favor. Nelson. ¿Por qué me tiraste fantasma? Pero nada. Así no. No. No.
No, no sé así. Fantasma me dijiste. Ese cargador no puede tener y no se rompa ahí. Dale, amigo. En vivo, papá. En vivo, en vivo. Ya llegó. Tu campera. Ajá. Mi cargador lo que. No creería que hable. Hola, hola, Nelson. Hola, Nelson. Fútbol ¿Cómo estás, Rivera? Ya llegó el dictador. Ya llego, ya llego. Ya llegó el dictador. Ya llegó, ya llegó. Llegó el dictador. A la 1 empezó, ¿no? Sí. Media hora tarde, hermano. Ay, detalle humía, hey chapista. Ala. Hola, señor Nelson Fútbol Rivera, ¿cómo te está? va? Lindo día, ¿no? A la pucha. Va a llover, no va a llover. No sé, ¿Cómo está? raro. Porque Ya, yo vi ya que está llueve. todo negro. Ya llueve. Ya llueve. Ya llueve. ¿Por qué no? ¿Usted qué pasó ahí? ¿Vos hablaste? ¿Eh? ¿Vos dijiste algo? No. Che, hay un video de Marcos No, no pasó ¿Eh? nada. ¿No viste el video? ¿Eh? y vamos a Cuidado mostrar. porque hay Son muchos unos videos. maleducados. Pablo Hay me mostró, muchos Pablo es videos un que están chismoso. recorriendo. Así Hay un que video que está recorriendo de Marco. Marco, ¿te parece bien hacer esas cosas? Marcos, Mirana. Marco, ¿te parece bien grabar eso así? Con la criatura del Chicos, colegio, Marco. Yo les cuento nomás que soy criatura y no podemos. Mira, igual. Ah, sí, saca. Frena ahí nomás, la parte de Marco. Sí, la parte de Marco más. Para que no se vea que el colegio después a mí me retan, ¿verdad? No, la parte de Marco. Hacemos así, Marco. No, sin dientes, sin Brother, si te dientes, parece sin muy- dientes. Hijo de mil, Marco, es igualito a vos, boludo. Vos sabés que Hijo, Marco. tenemos Educale a tu hijo, Marcos. tenemos 7 personas parecidas en el mundo. De ese ría ya Ed Sheeran después de 20 hizo. Por Pablo. No, no era manera. No es la manera. Pablo no se estaba riendo, Rafa, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? ¿Copa Libertadores, Marco, mañana? Sí, señor. Obviamente. Más vale. Si no sé Copa- Si no sé Copa Libertadores. Tenía que... Como que si no haces, si no hacemos. ¿Libertad vamos a ver hoy? No, no se puede. ¿Quién ve el partido? Coincide. ¿Quién ve el partido de Libertad? Y Olimpia vamos a hacer. Se preocupó. 3 ven. ¿Y Olimpia? ¿Bulo, bulo? Yo creo que Coque debería abrazar la profesión y hacer Cierto. deberíamos hacer el partido. Partidazo. Todos. Olimpia tiene que ganar ese partido, entonces 330 Yo no hago sin relator. Entra tu trasero, idiota. Yo no hago sin... ¡Ey! Y Y por buscate un eso relator tiene que entonces, ganar. bulo, bulo, Olimpia limpia. tiene que ganar ese partido, loco. No me hace así, boludo. Ey, quiero, Coque, si Olimpia gana, Por la moral. es La literalmente casi la plata. mitad de la deuda que deben. Sí, Por loco. pagar la- el Sí, tema eso es lo de que la yo digo. inversión. Importantísimo, boludo. Pero yo dije nomás que no quiero hacer sin relator. Y bueno, Alfred acá está contigo. Alfred va a hacer partido de Olimpia. ¿Y qué peor? Lo mismo con su. Ah, espera un ratito. Espera, Espera, ¿qué Te dijiste? acabas de hundir vos. O sea que vos te... ¿Qué? O sea, que un relator se rita, es Olimpia. Es lo mismo dijiste. No. Porque vos, chicos, son mi enfermedad. Me informa que Nelson. No. Tranquilo, ahí vamos a comer. ¿Cómo empezaba esa música? Vamos a estar, tranquilo. ¿Cómo empezaba? De la cabeza, algo así era. Pero la música de la barra. Una cerveza voy a tomar. Ah. La original. En cualquier cancha, donde sea con vos. Sí, Pinky You. Eso pudo cambiar mi sentimiento. Parará, Son mi alegría. daría la vida por vos. Porque vos, chicos, soy mi enfermedad. Con- Con la que nunca me quiero curar. La- Nelson sabe de memoria porque él cubrió Cerro. ¿Cuántos más, años cubriste Cerro? Es más, había dicho alguna vez en este programa que fue una de las canciones que más le gustó de las barras de Purro. Yo soy limpista, chicos. Igual no tiré esa, Puta, pero ¿ves? yo... Humor le falta a la gente. Yo le seguí al humor. cicloma que todos los cerristas de chat. Ahí está. Ya un copyright. No, pero es de pianista, no. No, no, pianista. No va a meter. Y el planillero, dice.
¿Seré yo, señor? Acá los perros están firmando. La asistencia. No, no dije ojo. ¿Estás contando firma? ¿Quiénes son los perros para vos? Pues para Coque los perros son otros. Los perros para Coque, Coto no es. ¿Qué tal, Vicente Cabanes? Ido, límpiate en algún cántico Nelson CCP. Papá, ahí me convierto en Nelson 1902, papá. Yo te decía algo. Sí. Vos, esto es regla de vida para todos los perros. Sí. Vos tenés que saberte de memoria. Por lo menos 2, 3 temas de todas las hinchadas. Totalmente. de Por acuerdo. seguridad. Y te cuento que en algún momento Me pasó. me llegó a salvar. Me pasó. A mí Tenés me que salvó saber. Núñez Dutí, Yo sinceramente. tenés... A mí me ¿Estás importa. yendo tú? No, en un colectivo Núñez Dutí. A mí una vez cuando yo voy a decir algo, cuando yo tenía 15 años, a mí me apretaron en el barrio Verde. Epa. ¡Epa! ¡No! ¿Qué? Flaco, ¿qué te pasó en el ojo, flaco? No, mira, No. Tiene orzuelo. Caballero, sí. no, se me va el suelo. sí, Orzuelo, consuelo, por suelo, todo junto Por tiene. el suelo es lo que estamos hablando. Ese es delantero belga. No, me explotó una venita del ojo. Ay, juepete. No, pero ese de eso lo tenés que ir. No pasa nada, ya me pasó muchas No pasa veces. nada. No, pará. Gatito está con tu mismo cuadro. No pasa nada. Capaz lo mismo tiene Gatito. ¿Le explotó una venita? Y un problema ocular, una inflamación. Le apretó. No, pero a mí no te me... Ahí, Coque, pero... no. Bueno, ¿te apretaron? No, ¿En Barrio Obrero? Yo también tuve- era un... Pasa que mi abuela paterna vive a 2 cuadras de la olla. Era un domingo que jugaba a cerro. Gran cerrito tu abuela. Mi abuela es cerrista. La sangre no es agua. Mi abuela es cerrista, mi abuelo olimpista, mi papá olimpista. No salí. ¿Y después? Nos fuimos a almorzar en su casa y después me mandaron a mí a comprar helado. ¿Qué pasó? Que yo tenía unas mangas largas que tenía... No tenía el escudo de Olimpia, pero tenía algo parecido al escudo de Olimpia. De Burro. razón. También Pero acá. parecía, no era el escudo de Olimpia. ¿Qué pasó? Que desde lejos parecía el escudo de Olimpia. Y ahí me vieron unos barras y se fueron con todo ahí a... Le apretaron. Y me apretaron. Y a ellos le dije, no. No, la policía. Vos sabés que no da gusto. A mí también me pasó y tuve que cantar esa música para que me puedan. No, yo le dije que yo no era... Que yo era... Que vos no yo veías era- fútbol. Sí, sí. Que yo no veía No. fútbol y que yo era... Que vos eras argentino, totalmente gaga. Sí, yo me hice el boludo, yo no veía fútbol. Y que ese era un... Y me sacaron ese. ¿Y cantaste la Yo tengo música? que ser sincero. No, me sacaron ese y la plata del helado. Yo Y ese todo el porque orden, vos canté en Núñez Dutí. Porque estaban lo de la barra de Itagua. Lo de No, Itagua. encima del camino que te queda, Marco. No, y lo peor de todo es que yo me subí acá enfrente al supermercado que está sobre Cubiche. Me subo yo. Dale. Me subo y no hay lugar en el frente. Ah. Entonces me tenía que ir hacia atrás. Fondo. Me subí atrás y Me subí tanto hacia lo hago atrás. ahí. A mí yo tuve una intrahistoria con la barra de un club. Vecina. Me fui al ñoa. Era niño, ¿eh? Mal. Ah, no. Mal, jodido. No, no, es- 9 años tenía. A la Y de mierda. repente veo que entran 2 muchachos y comenzaban a apretar a los perros que estaban ahí, ¿verdad? Y había gente grande y los grandes entendieron y salieron todos, boludo, y me quedé yo solo. ¡Ah! No. Y realmente me pidieron que le dé lo que tenía. ¿Cuánto y tenía? Tenía un billete de 1000 Cherdo billete. Marica López. Y tenía 2 chicles. Y le diste, ¿Viste el chicle de cancha? Sí. Ese que con platita. Por colores, exacto. El metro, el que es regla. No, claro. Y me quitaron 1000 guaraníes Fíjate, sin y me quitaron el chicle. chicle. Chicle, boludo. No, pero Mana, te pero- está traumado, No, No, es, pero boludo. era. No, traumado, no. O sea, Pero traumado sí, ese ya día te era otra cosa, ¿verdad? No, no. Me quedó sin helado y sin invicto. Yo tengo una historia muy ¿Cómo me hables esas cosas, Yo tengo una historia muy simpática. Contá, porque yo puede quiero sonar muy escuchar. grave. Pueden escucharla, Franco. Bueno, ustedes conocen a Emiliano, mi tío. ¿Eh? ¿Qué? Emiliano, querido. Ah, sí. Emiliano, yo tengo un tío que tiene Ah, síndrome de Emiliano, Down, mi tío. es un tipazo, él es muy Sí, bárbaro. la gente sí, tipazo. Vos le ves y él se va a la barra Sí, de sí. Olimpia siempre, gran Siempre. barra brava, se va con su tambor. Tu tío. Mi tío Emiliano. Emiliano. Emiliano se llama. Y él es hijo del vicepresidente de Cerro, que es mi abuelo. Ujú. Histórico de la preferencia Olimpia Emiliano. Ujú. Y se va con su tambor. Y él es hijo del presidente de Cerro, vicepresidente de Cerro Porteño, Ese pero él rica. es el único olimpista en toda mi familia. Ah. Emiliano es un batará de la Gran 7. Dice, se maneja en colectivo, nada, él dice nada, el tipo un ballet de la Gran 7. Para su condición, para su enfermedad, es un ballet de la gran puta. No, pero así se dice.
Sí. Pero Ana, A ver. Ana, amigo, pero explotó el tweet. Pero escúchame, y de verdad, Emiliano, todo el mundo en la cancha le conoce y una vez viene la barra a... No, Emiliano. Sí. ¿Ameliano? ¡Ah! Dije yo. Sí o sí los amigos olimpistas la habrán visto ahí por Olimpia porque realmente... Yo le vi a tu tío. muy, Siempre, muy fanático. siempre, ¿Qué es lo que siempre. pasó con tu tío? Y nos fuimos una vez para... Él no le importa, él se va al partido Cerro, Guaraní, no tiene problema. Y nadie puede decir nada tampoco, ¿verdad? Y una vez nos vamos y yo le compro la entrada, pero le compro reventa, mal hecho. Nombre, cualquier nombre, ¿verdad? Y... Sin nombre. Sin nombre, Josefina, eso sí, la entrada. Y viene la barra a apretarnos. ¿Por qué no estás comprando reventa? No, ¿sabes lo que pasó? Le iba a comprar un tipo, pero otro me dice más barato y los revendedores se empiezan a pelear por quién me vende. Pues se empiezan a pelear. Y después ya toda la barra se une alrededor nuestro, así, la barra de Cerro, todo alrededor nuestro. Y nos empieza a putear. ¿Qué es lo que pasa? No, ustedes no pueden comprar reventa. La barra no, me estaba diciendo que yo no podía comprar reventa porque a ellos después se le iba a putear. Que después quilombo, ¿verdad? No, y después viene un barra y me dice, yo te ayudo. Yo ya está acá, yo me seguía a Yo morir. te voy a ayudar. Viene el barra y nos hace pasar. Y se va con la gente. Hola, ¿qué tal? Este es un grupo de los chicos especiales que están viniendo. Y yo entré ahí detrás de Emiliano y de toda la gente. Y nos hicieron así caminar raro. Hecho puta fue. La gran podrido fue, pero pasamos. Y nos fuimos a la barra y fue excelente. Pero la barra casi nos mató, ¿sabes? Está franco. En Cerro Porteño. Chico. Y pasamos detrás de Emiliano, buena onda. Esa es la historia que yo tengo. La próxima compra de Marcos, él hace reventa. No. Lo mío no. No, nada que ver. Nada que ver. Lo mío es legítimo siempre. Legal. No la venta, sino que. No. ¡Claro! Es legal. La promesa regresa a Cerro Josué Colmán, dice Anderson Parra. ¿Te La gusta, Nelson? Que promesa. La promesa cumplida. Josué Colmán para Cerro. Es lo que yo dije. La vuelta pseudo triunfal de un ex jugador de Cerro. Siempre es la misma historia con Cerro Porteño. Un ciclo sin fin. No. Nada que ver, dice. No hay audio, güey. Ahora. No sé si es el tipo de jugador que Cerro necesita para ganar un campeonato. Igual, lo mismo me pasa con los jugadores que suenan para Olimpia. Imagínate que suena Pollo. Tucu Salazar en Big 2025. Ah, no. Y O Pollo sea, Recalde. Imagínate, Manu Romero, retorno, Pollo. Llamativo. Ya, Pollo me parece un gran jugador, pero qué Pollo. Ese es el tema, no tenemos pues eso. A mí ya les pido quemado ya. No. No, ¿para qué? Porque, qué loco será. ¿Y sabes qué es lo peor que pude haber leído de la información de Pollo Recalde? Que Bustos le quería porque supuestamente ya tenía interés en él, en Newell's. 6-11. Pues respeto, deberían estar elaborando un comentario igual. No, yo al en el pedo, micrófono. Pero. No, una falta de respeto. No sabe operar. Qué loco el tuerto. Decía Belén. Te pido No, mil disculpas por que tu gusto compañía. que venga Pollo Recalde. Pero uno está de acuerdo. Pasa que ella explicó, pero vos no escuchaste, pues. Entonces jodido. Es que yo. Yo te digo lo que yo no se anima a decirte. Claro. Te pido mil disculpas, Como, Belén. como que estoy desinhibido yo. No, No. Ey, ¿qué es esto, boludo? puta carajo. Es una cosa. No, hace buenísimo. ¿Cómo No, hace no puede buenísimo, ser, boludo? No puede ser. No puede tener así. El micrófono no se pone jamás pegado a la boca, amigo. Se pone a una distancia putamente para no que te quiten. pero ese es para que diga. La bestia. ¿Entendés? ¿Qué dijiste ahí, Marcos? Full Maywin dice. Le estaba presentando a Martín Abut, que justamente jugó ahora. A ver, decí vos, ¿cómo es? Dale. No, voy a decir, boludo, ¿cómo me van a mezclar el. Espera. trabajo con Vos el le placer? presentaste El a negocio y el alguien placer. Claro. que jugó el Premier Padel. ¿Cuál es el negocio y cuál es el placer? Tengo un negocio para vos. Con otro deporte. Con ese deporte que vos te gusta. Ahora mi amigo ese la vez pasada. Y ese había sido de... ¿Eh? ¿Qué me te contar? Ah, ¿Cómo se trata? Bueno, Una tormenta se avecina en los baños. 0986 1521 80, muchachos. Tenemos audio, a ver. Memoria muscular. Ahí está. Andate a la mierda, Obvio que se bro. le banca el pollo. El pollo es uno de los jugadores que te juega a muerte. Olimpista a muerte luego para comenzar. Ni chicle no quede verdad. Siempre rindió en Olimpia, la verdad. Y cambiando de tema, quiero hacer un descargo. Muchachos, la una empezaron hoy, muchachos. Esperemos que en Tigo Sport no empiecen a las 9:30 o qué. O si no, primer día ya se la va a Muchachos, echar ahí. Estamos de Que estreno hoy. escucha, no pierdan la humildad ahí. Estábamos Especialmente de la vos, humildad, Marco, estábamos me de dijeron estreno y que teníamos jugaba que dejar todo a fútbol punto, San Marcos. con vaquero, ¿cierto, pero? Los martes sí.
No, todavía no está claro. Hoy el horario de la Hoy porque Hoy porque tenemos sí. que arreglar todo el tema. Sí. Pero vamos a estar a las 9 en punto, obviamente. O sea, muchachos, tío Paraguay por. también. ¿Entienden? Acá estamos en Twitch. Tío Tengo por, no estamos en mucho tío por. miedo. Acá no se respeta entonces. Claro que sí se respeta. ¿Qué quiere decir? Claro que sí se respeta. ¿Vieron Siempre lo convocado de estamos. Brasil? No, ¿qué? ¿Vio lo convocado a Brasil? Tengo miedo. Sí. ¿Tenés miedo? De Anthony. ¿Te gustó, veo? Anthony. no, Fuera bola no de me- señor Anthony. No me importa, Marco va a hacer. Sí, hacelo. Ancelotti, Ancelotti. Una tormenta se avecina, Ancelotti. Una tormenta se avecina y no estamos preparados para eso. Una tormentilla. Una tormentilla se aproxima. Bye. Y now. Una tormenta se avecina y Paraguay no está preparado. Carlo Ancelotti va a debutar ante Gustavo Alfaro. Y Alfaro no está preparado. Claro, le estamos bufando a Brasil, brother. Que corte, boludo, si perdemos, lo Al único que le tengo miedo realmente es a Si Anthony. perdemos, no perdemos. Vos sabés que fuera bola. No es baitero, hermano. Sos un baitero de la gran 7. Che, boludo, banana, viejo. Ya pues le copiaste su forma de hacer gestos. Sos un ridículo, Marcos. Es opinión propia. Deja de copiarla. ¡Ay, hijo de puta! ¿Pero qué es lo que pasa acá? ¡Ay, pucha! ¿Pero por qué le pegaste? ¿Por qué le pegaste? Bueno, te puedo pegar a vos porque me vas a domar, así que le pego nomás a Marcos. ¿Cómo me vas a domar? Dios mío, Ey, Franco. ¿qué pasa ¡Qué hoy, Dios cagón! mío? No, estoy enojado porque... Fuera ¿Por qué? bola. Porque no me pueden tomar en serio, boludo. De verdad a mí me da miedo Anthony, un gran jugador. Y está jugando muy bien en el Betis, boludo. Y me... A mí me da miedo más Esteban. Vamos. Yo le tengo respeto a Anthony porque es un crack. Lo que pasa es que lo que toca el Manchester hace mierda. Pero de allá que me digas que te genera más terror Anthony que los otros grandiosos. Pues si Pero Neymar no está. ¡Por eso! ¿Cómo que ¿Y cómo que por eso? Neymar no Hoy en está. día me da más miedo Anthony que Neymar. fue convocado, boludo. Uno juega final de Conference, no juega. Boludo, a mí me da más miedo Esteban antes que Anthony. Anthony que Ronaldo Nazario. Ahí está haciendo estupideces. Y como vos te quiero No, copiar. está haciendo estupideces. Está haciendo estupideces. Bueno, y Marco no está convocado. Y obvio que no está convocado, vos. Y bueno. Sabemos ni que no está ¿Y convocado. por qué no tiene Neymar? Pero si me dan a elegir entre convocar a... Espera, Rafinha está. Te da más miedo Anthony que Rafinha. Anthony que Rafinha o Vinicius. No, Franco, déjate de echar, boludo. Amigo, Man, Rafinha en ese. Rafinha el nombre que nos tiene que cagar todo. me da más miedo a Anthony. Te juro por Dios que le tengo miedo a ¿Cagada a Anthony. quién, boludo? No sé por A qué. vos seguro que te tienen cagado. A mí me chupa un huevo, Rafinha. Richarlison, ¿no? Vinicius, no le consulta. No, bueno, Richarlison es 10 ese peor. Nah, Belén, Richarlison. A mí me chupa un huevo, la verdad, pero le estoy... estamos en la grosería, No, le estoy leyendo nomás. Está A ver, Esteban, Anthony. espera, repetí los nombres y vamos a ver qué pasa. Lista completa, Belén. Dale. Bueno, Allison, Tengo miedo. churrazo, por cierto. De acuerdo en las dos cosas. Sí. El arquero del Liverpool. Respeto y hermoso. Allison, Ay, guau, que no. Bento, hermoso, yo le toqué, es ¿Ven? humano. No. Le saludamos. Bien, le saludamos a Allison. Allison Bento, goleiros. Allison Bento, Hugo Sousa, defensores, Alessandro Ribeiro, Beraldo, Marquinhos, Leo Ortiz, Danilo. Laterais. Beraldo, el del PSG. Laterais. Alex Sandro, Carlos Augusto, Wesley y Wanderson. Mediocampistas. Pasar de cajón, Andrés, tocarlos a los muchachos. Bruno Guimaraes, Andrei, Casemiro. Repetime los volantes. Andreas. Ahí está. Ahí está. Bruno Andreas Guimaraes. es Andreas Pereira. Andrea Pereira. Ex Manchester United. Sí. Fulan ahora actualmente. Sí, Bruno Guimaraes. Bruno juega, Andrei, Casemiro, Guimaraes, Ederson, sí. Gerson. Andrés, no sé quién es. Y atacanchis. Andrei es. Ah, no, Andrés Santos, del Racing de Estrasburgo. Claro, el que se burló de Argentina cuando ganaron el torneo. Andrés es bueno. La rompió toda en Ah, el, sí, en sí, sí, Estrasburgo, con Valentín Barco. Jugador del Chelsea. Exacto. Casemiro. A ver, para mí ahí con Mateus esto, para mí el equipo que va a Cunha. poner contra nosotros. Sí, ¿cuál Si es? no hay sancionados ni nada. Allison, Mateus Cunha. de centrales están flojos, ¿eh? Y la defensa de Brasil. Y centrales, bueno, Marquinhos Batacio sí, pero bueno, que. para mí va a jugar Marquinhos con Beraldo, que se conocen del PSG, aunque el titular es Pacho ahí.
Sí. Así que van a jugar los dos. Para mí, Andrea 4 aquí. lateral derecho, capaz lo pongan a Danilo. Total, lo cuentan, aunque lo tomen como central y Carlos Augusto. Perdón. Está en el fútbol brasileño ya. Alexandro, sí. Carlos Augusto. Carlos Augusto es el suplente de Di Marco, boludo. Sí. O sea, él va a jugar. Carlos Augusto entró en la llave contra el Barça para reemplazar a Di Marco, que estaba amonestado. Después, para mí, Bueno, va a jugar Wesley doble- Wanderson son todos del Flamengo. para mí va a jugar doble 6. Para mí va a jugar Guimaraes Guimaraes con Casemiro. con Casemiro, porque para Ancelotti es indiscutido. ¿Ese Ederson quién sería? Ese Ederson no le tengo ni de figurita. Yo creo que va a estar Gerson ahí también, ¿eh? No era del todo. No, pero va a jugar con 2 volantes. Ah, Y va a jugar con 3 creativos, que va a ser Vini por izquierda, Anthony en la otra banda, Rafinha y Mateus Cuña de 9. Él es del Cuña que se- Wolverhampton. Cuña se va a ir al Manchester por 75 del millones Wolves, de euros, ¿verdad? están contando. Sí, Del Wolves. y encima, atendé, a Mateus Cuña le van a dar el 10 del Manchester, boludo. Así es separado también. ¿Por qué le pasa al Manchester? A Mateus Cuña le van a dar la 10 O sea, en Manchester. Cuña es el refuerzo Manchester. De para jerarquía. ganar la Premier después de 13 años. Yo no sé qué le... O sea, es el ejemplo De lo que no hay que hacer. de cómo gastar mal la plata, boludo. Ten Hag es técnico de Leverkusen ahora. Doble golpe para Leverkusen, ¿eh? mamá. Para mí que va, vos sabés que creo que como le pasó a Anthony Ten Hag. En el va a ser Atalanta buena cosa. está Ederson. No, Ceausescu. Ten Hag es técnico del Leverkusen, va a ser, yo En creo que el va a hacer bien las Atalanta. cosas. Yo creo que todo el mundo hace mal las cosas estando en el United nomás. Creo que el Vos club sos el United, el que está... Quiebra carreras. no bola. Preguntale a Rashford, preguntale Bueno, a... tiene una Bueno, Anthony. Cristiano. Pero igual hace Rashford que no rinde bien. No, obvio, hace mucho tiempo. En la primera temporada, de Aston Villa le fue relativamente bien. Espectacular, me gusta, me gusta. ¡Me gusta, carajo! No, Y el padrillo. qué fuerte. Pero primero juegan contra Ecuador, ¿verdad? Brasil juega primero contra Ecuador. Sí. Uy. Contra... En Ecuador. Hacelo, Pacho. ¿Se sabe algo de las entradas? ¿Cómo está la de posiciones en la eliminatoria? ¿Saben algo de las entradas para el partido? Campo. Hoy se habló de Café eso. negro y 2 bananas. Canapé, específicamente. De oro de infravalorado. Oro. Depende. ¿Cuál es tu banana favorita? A mí me gustan esas Ecuador está re bien en la tabla, ¿eh? ¿Cómo le salvaste? Sí, Belén, ¿cómo le salvaste a Marco? Perdón. Iba a decir un clic que Para mí, fashion mi out abuelo of es muy rico, mi contest. abuelo come mucho. ¿Qué? Te da Pero si más Cuña es potasio. crack Rivera, es que es bueno, boludo, es bueno, pero de ahí a que sea tú, o sea, fíjate nomás, la punta de lanza del City es Erling Braut Haaland. Después, no, yo te hablo solamente del 9, o sea, vamos a hablar del buque insignia. El jugador más importante del Real Madrid hoy es Mbappé. Sí. El más importante del Barça es Lamine Yamal. El más importante del Bayern Múnich es Harry Kane. O sea, dame cualquier otro equipo, el City, Haaland, o sea, todos los equipos que son contenders, utilizando términos de NBA, tienen un jugador franquicia. Y el jugador franquicia del Manchester no puede ser Cuña, loco. ¿Quién? O sea, 70 palos, boludo. no, pero sea 70 o 50, o sea, la que No saca puede 10, ser. loco, o sea, tiene que tener un jugador. ¿Quién usó la 10 en la hace poco? El Manchester United debe buscar a Julio Enciso. Jugador insignia. Está en el chat, ¿vio? No, pero eso está, no, pero dijimos recién que arruinamos. Mateo Cuña tiene un valor de mercado de 55 millones de dólares. Tiene que buscar a Julio Enciso. Ey, Julito, espera, Julito está en Paraguay. Sí, llegó ayer. ¿Él no prometió asado con usted, algo así? ¿Eh? No, ese con... Pero si decía usted, pues te está excluyendo. No, a mí ¿por no qué? me dijo, a Nelson le ¿Al dijo. grupo qué le dijo? ¿Al grupo? ¿O vos Bueno, qué y tal? a Pasión le dijo. A Pasión le dijo. Así. ¿Y vos qué tal? ¿Eh? ¡No! Yo estoy bien. Me gustó eso el jugador franquicia. ¿Quién sería? mamar mandioca de Diego Gómez. ¿Quién es el jugador franquicia de Olimpia? ¿Quién es el jugador franquicia de Cerro? Si te pones a pensar. Deli González de Olimpia. No, no. Y con lo que salió. En enero, el jugador franquicia de Olimpia era Benedetto. ¿Era? ¿Cierto? Y ¿Cierto? dejando el COI, ¿Hasta qué? el jugador franquicia de Cerro. Y yo. No, no, chicos, No, para no, mí no. el Ey, jugador tú. franquicia de Cerro Porteño Iturbe. Gatito. era No.
Federico Pachi Carrizo. Y es hace 2 años. Para mí el último jugador franquicia que tuvo Cerro fue Claudio Aquino. Cierto. Yo soy Claudio. aquinista. Señora. Yo soy aquinista de Aquino. Cerro no volvió a tener un jugador como Claudio Aquino. ¿Del patito? No, aquinista. de Realmente. Señora, dice, Enciso irá al City, dice cómo Para mí que es por anda. salario también, como dice Roca. Para mí que Chico Acosta es... Aquino. Loco, el jugador franquicia del Real Madrid no puede ser Alaba, boludo. El que más cobra al lado. El salario neto sí. O sea, ¿Cuánto cobra la? creo que pasa que Alaba vino, como vino, eso es lo que pasa. Vino Te gratis. venden el humo que viene gratis, pero viene con un... O sea, Mbappé costó gratis. Ajá. No, Ajá. el Real Madrid le pagó 110 millones. O sea, es lo mismo que te diga, che, Coque, este auto de carrera, último modelo, es gratis. Gratis, es tuyo. Pero la llave cuesta 120 millones de euros. A la mierda. Entonces, el auto es gratis. La llave es lo que Claro, es la cara. llave es lo que es el Y bueno, tema. y así es. O sea, en lugar de pagarle a un club, le pagas al futbolista. Ahora, por ejemplo, el Real Madrid le trae a Alexander Arnold gratis. No, le paga 20 palos, boludo. Lo que pasa es que en vez de pagarle de una buena vez la guita al club, vos le sumás eso al salario. Por eso que Mbappé te aparece con, no, Mbappé no gana mucho, papá. Mbappé tiene prorrateado la prima de fichaje. Por mes. Claro. Y después están los derechos de imagen. ¿Entendés? Sí. Los derechos de imagen. ¿Cuántos? Ahora, por ejemplo, se está hablando del contrato de Lamine Yamal. Salió una información de que supuestamente va a ganar 8 millones netos. Dale, va a ganar menos que Pedri, el jugador que va a ser el dueño del fútbol si no sufre lesiones y que el Barcelona como club lo va a elevar a ese nivel y a ese estatus futbolístico, financiero, marketinero. No, boludo. Y está perfecto que gane 20 millones como se dijo en primera instancia. Sí. Pero en realidad los 20 son 40. Son 40 brutos que se computan 20 netos. Eso en primera instancia, 1. Y 2, tiene 18. A los 20, o sea, si el tipo gana el Balón de Oro, a los 21 años no va a pedir ganar más. Obvio. A los 23. Obvio. O sea, Obvio que quiere ganar más. lo mismo que pasó con Messi. Sí. Como en todo Messi pasa. tuvo 10 renovaciones en 9 años. 10 renovaciones en 9 años. Hasta que firmó un último contrato que eran 575 millones de euros por 4 años. Es más, yo creo que el Barcelona no va a poder más pagar y yo creo que hay un equipo que va a poder pagar. Le salió. ¡Listo! ¿Sabe cómo siguen pagando el Bernabéu? Y si Decí viene. que la misma quiere pasar al Real Si Madrid. viene un Florentino Pérez 2 No. y dice, Vamos a hacer. ¿cómo Figo? Pero escucha un poco. Yo lo traigo a la miña mal. ¿Por qué leí que el Real Madrid, el Florentino quería vender el club a un francés con orígenes marroquíes? Para una cosa así empezar, que escuché? Florentino no puede vender el club. Claro, quiere el cambiar. club es de los socios. Es la forma de decirlo. ¿Lo escuchaste esa Él, ya? no, Agnes Lagari se llama esa Ok, persona. francés de origen marroquí. Sí. Es su socio comercial en la constructora ACS. La más grande de toda Europa. Sí, que Que factura de- de ante Florentino, que factura 110 millones de euros por día. Por día. Por día. Por día, nada. Lo que pasa es que en realidad lo que se está contando es que este hombre Lagari lo que quiere es llegar a la constructora ACS. El Real Madrid, seguramente más temprano que tarde, en lo mismo del Barça, va a llegar un momento en que va a tener que adoptar el estilo Bayern Múnich, que es 51% de los socios, 49% de acciones, creo que es Allianz, Adidas y una marca, creo que es Audi la otra marca. Lo digamos, información que tienen acciones del club. Pero todas son acciones minoritarias. Al final de cuentas, el Bayern siempre es electo, o sea, elige a su presidente con los socios. Entonces, 51-49. ¿Qué pasa? Yo creo que Real Madrid genuinamente no va a buscar a Lamine en ningún momento. Es más, una vez le preguntaron a Florentino Pérez si alguna vez buscó a Messi y dijo, capaz en mi primera etapa lo hubiera buscado. O sea... Para hacer un boom. Porque cuando Florentino se vuelve a presentar a las elecciones, todo el mundo decía que iba a repetir. Lo de Figo. Pero en realidad, vos sabés que en aquel entonces no es que supuestamente el Real Madrid iba a buscar a Messi, iba a buscar a Iniesta. Porque Iniesta había dado una declaración cuando era niño diciendo que era del Real Madrid. O sea, el sueño de toda la vida de las tres tiras fue juntar a Messi con el Madrid, porque era sus dos productos insignia en uno solo. Claro. Pero en el 2013 por ahí, que es cuando Messi decidió irse del Barça, que el Chelsea tenía la plata,
y Tito Vilanova le dijo que no deje nunca al Barça, que esto lo contó Messi, o sea, no Sí. es una teoría conspirativa, es la única vez que estuvo genuinamente lejos de irse del Barça. Porque cuando eso tenía una cláusula de 250 millones de euros que que el Chelsea iba a ponerla toda Ah, la a pucha. Abramovich. Pero, y después de eso, post Neymar, recién es que aparecen las famosas cláusulas anti-Qatar, que es de 1.000 millones. Recién en la renovación del 16 de Ronaldo y del 16 de Messi apareció eso. Qué locura, ¿eh? Qué loco. ¿Qué pasó con la celebración del Liverpool? Ayer hubo un ataque, o sea, madre mía. ataque no. Ayer el Liverpool festejó su Premier. Sí. Y había miles de calle personas estaban. en las calles de Merseyside. Y de repente había un auto que quería cruzar la calle Ah, sí. y la gente no se lo permitía porque naturalmente era todo peatonal. Entonces esta persona tuvo una reacción y aceleró y se llevó por delante a más de 45 Claro, no fue un personas. accidente. No fue un accidente. Hay muchas personas que están gravísimas, incluyendo niños. Era 4 el último reporte que daba vamos a decir, la policía de Merseyside. Seguramente tiene otra nomenclatura por el tema de las jurisdicciones y todo eso. Y entonces, en base a eso, esta persona se descartó que sea una cuestión... Accidental. No. Se Terrorismo. descartó que haya sido por una cuestión de ideología, de religión o de otra cosa, sino que esto ha sido una cuestión, un brote Mental. psicótico. Salud mental. Sí, y hay más de 47 personas y creo que había entre 15 y 20 que estaban graves. Graves. ¿César Guerrero está bien? Pregunta. Bueno, vemos en una hora nos vemos. Nos vamos. Señoras y señores, hoy, 21 horas, Tigo Sports, les esperamos. Gracias por todo. Chau, chau.